Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Vamos ahora a dialogar con el doctor Humberto Enríquez. Él es abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antero Borrego, para hacer un análisis de estos proyectos. Hay dos proyectos que ya están en manos de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Estos proyectos están referidos al adelanto de elecciones presidenciales en nuestro país. Sobre este tema conversamos con el doctor Enríquez para ver si desde el punto de vista constitucional estos proyectos son viables y qué es lo que se tiene que hacer en el caso de ser aprobados por la Comisión de Constitución. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, doctor, siempre es un gusto poder seguir informando a nuestros televidentes e internautas de temas de vigencia en este marco de la coyuntura política que existe en el país y ahora pues centrar nuestra atención en estos dos proyectos que ya están en manos de la Comisión de Constitución del Congreso, que han sido presentados por dos congresistas no agrupadas, la señora Digna Calle de Podemos Perú y Susel Paredes del Partido Morado. Doctor, ¿estos proyectos de adelanto de elecciones tienen un sustento constitucional? ¿Cuál es la lectura de ello? Mira, lo que pasa es que en este caso lo que está prevaleciendo es lo que los franceses llaman una realpolitik, ¿no? O sea, es un hecho político, pero que va a forzar la Constitución. La Constitución tiene previsto que si el presidente no está actuando como se supone, en razón a que no tiene la eficacia que todos esperan o que ha defraudado a sus electores, ahí la Constitución establece justamente que puede el presidente renunciar. La renuncia es una institución que el texto constitucional ha considerado, cosa que no sucede con los parlamentarios. Los parlamentarios son irrenunciables. ¿Y por qué el presidente sí? Porque en caso de que hayan situaciones como la que vemos de la posibilidad de vacancias presidenciales, entonces es mucho más, digamos, aceptable que el presidente diga, bueno, yo renuncié y no me votaron, ¿no es cierto? Esa es una de las vías que la Constitución tiene abiertas. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es que el Parlamento en el Perú está bastante desprestigiado. Y su desprestigio está en función a que es solamente una cámara. Y al ser solamente una cámara, los parlamentarios actúan con mucha precipitación, muchas veces más guiados por sus pasiones, por sus sentimentalismos, pero no con la razón. Entonces, uno puede ver cómo el presidente le observa muchas leyes, o si no, el Tribunal Constitucional tiene que derogarlas porque realmente han sido dadas pues en situaciones, yo diría, de coyuntura, nada más, ¿no? O para satisfacer al pueblo o a lo que fuese. Entonces, una sola cámara en el Perú no funciona. Y la historia en el Perú nos enseña que a lo largo de los 200 años de la República, la mayor parte del Parlamento ha sido bicameral. Y la segunda cámara tiende a enmendar los errores de la primera cámara. No te olvides, te voy a poner un ejemplo, que Alan García en el primer gobierno presentó un proyecto para nacionalizar la banca. Y como el presidente de la Cámara de Diputados era del mismo partido de Alan García, en 3 días le aprobó la nacionalización de la banca. Pero fíjate que tuvo que pasar
a la segunda cámara, a la Cámara de Senadores, y en los senadores hubo el tiempo suficiente para que la gente se pronuncie, para hacer llegar sus propuestas, sus acuerdos, sus desacuerdos, y en más de un mes de debate, la Cámara de Senadores decidió que ese proyecto era inviable. Y fíjate que nos salvó o salvaron al Perú de una nacionalización de la banca, es decir, una cosa terrible que le hubiese sucedido al país más allá de lo que fue el gobierno de Alan García, que también fue un desastre en el primer gobierno. Entonces, el tema es que cuando suceden estos hechos, hay muchos intereses, ¿no? El cuestionamiento fundamentalmente es al presidente, pero los intereses de los mismos sectores que apoyan al presidente o que están cercanos al presidente creen que como ya es insalvable la situación del presidente de la República, entonces váyanse todos, que se vaya el Parlamento también, ¿no? Pero insisto, Beto, constitucionalmente eso es forzar a la Constitución del Estado, porque no vas a modificar la Constitución, sino una disposición transitoria que diga que por esta vez el mandato será de 1 año o 2 años, ¿ya? Pero igualmente tiene que ser aprobado en 2 legislaturas, que evidentemente va a demorar por lo menos 6, 7 meses si es que apuraran esa situación. Entonces, yo sí creo que no estamos actuando conforme al espíritu de la Constitución, sino conforme a los intereses generalmente de algunas agrupaciones políticas que son intereses partidarios o personales. Eso sería la respuesta que yo te puedo dar. Correcto, doctor. Entonces, está en manos definitivamente la Comisión de Constitución del Congreso evaluar, tomarse el tiempo necesario para que puedan dictaminar y emitir un fallo, como se dice, una decisión si es que estos proyectos prosperan o se archivan. Claro, pero el tema es que he escuchado a la misma presidenta del Parlamento que dice, si es para sacar a Castillo, bueno, nos vamos todos, ¿no? Pero el tema es, ¿nos vamos todos para que entre quién? No tenemos partidos políticos. Hay que, yo diría, hacer algunos ajustes respecto a la participación de los partidos políticos, la reelección de los parlamentarios, que la medida de Vizcarra privó de la reelección, y mira lo que tenemos, cada vez tenemos parlamentos que realmente defraudan totalmente las aspiraciones de la gente, ¿no? Entonces yo creo que tendría que hacerse, ¿no?, una serie de correcciones, especialmente en el Jurado Nacional de Elecciones. No puede ser que el mismo presidente del jurado, que tenía doble voto y que actuó, según ha dicho el Tribunal Constitucional, de manera arbitraria, porque no aceptó a los congresistas del PPC. Y entonces, si el tribunal dice, oiga, señor, ¿usted qué ha hecho? Ha violado derechos fundamentales. Entonces, lógicamente, lo primero que tiene que hacerse es ordenar bien el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que te dé garantías de que ya no vamos a tener, pues, un proceso tan cuestionado como se tuvo el año que se eligió a Castillo, ¿no? Ahora, doctor Enrique, sabemos, porque el mismo presidente lo ha dicho, y su entorno también, que el presidente Pedro Castillo no va a renunciar, no va a dar un paso al costado. Él persiste en que esta es una patraña, es toda una estrategia de la ultraderecha que no acepta que haya ganado un presidente con el perfil que él tiene y que es el representante del pueblo, y él está ahí por el pueblo. Y a esto le suma él que insiste en su proyecto de la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿cuál es lo más saludable para el país? Usted muy bien lo ha planteado, cuáles son las vías de solución a esta crisis política que se agudiza cada día más cuando hay versiones. Claro, todavía hay que verificar si lo que dice la señora Karen López es real, se están pidiendo las pruebas, porque ha hecho denuncias bastante comprometedoras que obviamente desacreditan totalmente al presidente de la República y también al premier. Entonces, lo más saludable sería que el presidente renuncie, pero él no va a renunciar. Entonces, y si se aprueba este proyecto en la Comisión de Constitución de adelanto de elecciones, sería
en la medida que se vaya a una elección solo presidencial, ya no sería a una elección del Parlamento, porque como usted dice, no hay partidos políticos, y es más, ¿y a quién ahora elegiríamos como presidente de la República? Ahí también hay otro problema bastante grave. Claro, ese es el problema, que si nosotros estuviésemos o tuviésemos una institucionalidad como la democracia ordena para que funcione, diríamos muy bien que se vayan todos y luego ya elegiremos a otro, ¿no es cierto? El problema es que como no No hay tenemos... mucho que elegir. No, y como no tenemos partidos políticos, son las agrupaciones políticas muchas veces que funcionan como vientres de alquiler. A ver, ¿quién quiere ser candidato? Venga acá, ¿cuánto hay? ¿No es cierto? Entonces, mira tú lo que podría venir luego. Por eso digo, si es que va a darse una situación como la que se ha planteado, que a mí me parece una situación que está forzando el espíritu de la Constitución. El presidente de la República tiene un mandato de 5 años, el Parlamento tiene un mandato de 5 años. Si el problema es que el presidente ha defraudado a la población, para eso hay una vía que es la renuncia presidencial. Y si no se quiere ir, hay caminos en el Parlamento. Lo que pasa, mira, Alberto, es que el partido Perú Libre que dirige Cerrón, ¿no? Ha logrado hacer una especie de alianza con otros pequeños grupos, pero que impedirían cualquier vacancia presidencial. Entonces, lo que le dice Cerrón al presidente es, mira, la seguridad de que no te vaquen soy yo. Entonces tienes que hacer lo que yo digo. Yo creo que en algunos casos el presidente querrá enmendar errores, pero no se lo permite. Cerrón, porque lo tiene realmente del cuello, ¿no? Y si tú haces esto, y si no convocas una asamblea constituyente, entonces nosotros también participamos de una vacancia y te vas. ¿Te das cuenta? Esa es la situación, que hay una especie, déjame decirte, en mi opinión, hay una extorsión al presidente de la República. ¿Ok? El presidente muchas veces, mira, incluso el cardenal Barreto fue a hablar con el presidente y sale y da declaraciones. Va a cambiar el gabinete, va a ser un gabinete de ancha base porque él quiere que realmente el Perú salga adelante. ¿Y qué pasó luego? Que no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque cambiar un gabinete de ancha base tiene que llamarse pues probablemente a los mejores, y ya Cerrón perdería fuerza en el Poder Ejecutivo. Eso no lo va a hacer, porque él ya lo dijo, lo que queremos es controlar a las Fuerzas Armadas, al clero, a la policía, es decir, tener todo el control para aplicar sus políticas que son muy cercanas pues a lo que han hecho los venezolanos o como han hecho actualmente también en Nicaragua, donde tú puedes ver cómo está el sistema, ¿no? Peor que el nuestro. Así es, doctor. Finalmente, doctor Enríquez, ya para culminar, el tiempo nos está ganando de manera muy precisa y concisa. Hay también temor, la misma presidenta Mari Carmen Alba lo ha dicho, que ella confía en la conducta democrática del presidente porque ha sido elegido en un proceso como tal, y que este rumor trascendido de que se cierre el Congreso no prosperaría. ¿Usted cree que el presidente tendría la suficiente decisión de cerrar el Parlamento? Lo podría hacer solamente con un acto inconstitucional, porque de la otra forma, la única manera sería que el Parlamento le censure 2 consejos de ministros, y el Parlamento no lo va a hacer. Así es. Entonces, si ellos presionan para cerrar el Parlamento trayendo a gente probablemente que maneja Perú Libre, ¿no es cierto?, viene y hacen una especie de encerrona al Parlamento y obligan y ponen candados en el Parlamento, el pueblo ha cerrado esto. Bueno, pueden hacerlo, pero el tema es que eso sería ya prácticamente un golpe de Estado, y eso tendría consecuencias impredecibles. No sé si podrían ser marchas contra marchas, como podría llegarse también a una guerra civil, ¿no? Eso es lo que no quisiéramos en el Perú. Definitivamente de que no, doctor. Queremos vivir en un país donde haya paz, armonía y respeto a la Constitución y a las leyes. Doctor Enríquez,
Muchas gracias por este análisis, siempre oportuno, siempre preciso, dentro de un contexto de la academia. Muy amable, doctor Enríquez. Gracias. Gracias, Beto, y estoy siempre a tus órdenes y a tu disposición. Gracias, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.